Bueno, para concluir con las jornadas de nutrición 2023, nos complace presentar a 3 nutriólogas cofundadoras de Three Fit Foodies, un espacio de divulgación y educación en nutrición basada en ciencia y con un enfoque integral. Con nosotros está presente la especialista Daniela Lara López. Estudió la licenciatura en Nutrición y Ciencias de los Alimentos en la Universidad Iberoamericana. Actualmente se dedica a la consulta privada y es cofundadora de Three Fit Foodies. Dentro de su formación tiene una certificación en nutrición deportiva por el Institute of Sport Science Association, una certificación en nutrición vegana y vegetariana por el Instituto Universitario Vive Sano y un posgrado en trastornos de la conducta alimentaria por la Universidad de Barcelona. Una de sus pasiones es la nutrición deportiva, sobre todo aquella enfocada en atletismo. Gran parte de sus pacientes son corredores o quieren empezar a practicar este deporte y lo que más disfruta es acompañarlos en este proceso y enseñarles el impacto que tiene la alimentación en su salud, en su crecimiento como deportistas y en su vida. También está presente la especialista Andrea Alverde Carracedo, licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos por la Universidad Iberoamericana, con especialización en nutrición en embarazo y lactancia. Certificación Maternal and Infant Nutrition of the First 100 Days por la Universidad de Cornell. Especialización y residencia en el Instituto Nacional de Perinatología, socia y fundadora de Three Fit Foodies. Cuenta que a través de las redes sociales busca impulsar la salud y promover el balance mediante recetas e información basada en ciencia. Diplomado en Psicología de la Alimentación por la Universidad de Brasil. Certificación en Lactancia Materna y Alimentación Complementaria por la Universidad de Brasil. Imparte conferencias, talleres y programas de nutrición en empresas, así como consultas particulares enfocadas en pacientes de embarazo y lactancia. Por último, les presento a la especialista María Hudson Tirado, licenciada en Nutrición y Ciencias de los Alimentos por la Universidad Americana, especialista en trastornos de la conducta alimentaria por la Clínica de TCA del Hospital ABC. Es especialista en alimentación basada en plantas por la Universidad de Winchester y co-creadora de Three Fit Foodies. Y ellas estarán hablando sobre el tema de dietas restrictivas, cómo afectan a tu desarrollo. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar aquí. Gracias por la introducción. Gracias a la Ibero por invitarnos, igual a la sociedad de alumnos. Estamos muy emocionadas de estar aquí después de... ¿Hace cuánto nos graduamos? 7 años. No, menos. 5. Sí, ya nos estoy aventando más años. Después de 5 años de habernos graduado, estamos muy felices de estar aquí con un tema que seguramente ya se lo están encontrando en las conversaciones, en los salones, o si alguien ya da consultas, seguramente lo puede ver ahí. Vamos a hablar de las dietas restrictivas y cómo afectan a nuestro desarrollo. Lo vamos a enfocar un poquito hacia cómo nosotros como nutriólogos podemos tomar acción en esto que está pasando. Ya. Bueno, como bien dijeron, nosotras somos 3 nutriólogas. Dani nos acompaña desde Berlín, porque ahí vive. María y yo aquí en México. Estábamos en la Ibero estudiando y siempre fuimos esas alumnas súper preguntonas que queríamos ir más allá de lo que veíamos en el salón. Siempre preguntábamos todo, más artículos, enséñenos más. Y justo empezamos a ver que teníamos amigas que se iban a un extremo o al otro, y en redes sociales también. O era la dieta keto súper extrema, o era el... No, yo no hago nada que ver con salud. Entonces estábamos en el Starbucks de enfrente y decidimos abrir un Instagram que se llama Three Fit Foodies, que si no lo siguen, por favor, síganlo. Y dijimos, vamos a abrir ese Instagram para compartir información verídica, basada en ciencia, fácil de entender, para gente de nuestra edad, ¿no? Porque ya no sabíamos cómo platicar ni con nuestras amigas. Entonces lo abrimos, hoy en día tenemos 80,000 seguidores, ya somos una empresa formal, damos consultas presenciales, en línea, conferencias, talleres y retos y programas para empresas.
Bueno, para empezar a hablar un poquito sobre el tema que les traemos hoy, tenemos que irnos hacia atrás, a por qué comemos como comemos. ¿Por qué yo como diferente que María? ¿No? ¿Por qué como diferente que Dani? Algo que se llama conducta alimentaria es la responsable de nuestra manera de comer. Entonces, básicamente, seguro ya lo han visto en clases, pero la conducta alimentaria es un comportamiento habitual que se relaciona con los hábitos alimenticios de la persona, la selección de alimentos y el volumen de consumo. Este concepto es multifactorial y es de una naturaleza muy compleja. Si ustedes como futuros y futuras nutriólogas solo se enfocan en el balance de energía al hacer una historia clínica o al hacer un plan de alimentación, estamos viendo únicamente la puntita del iceberg. Lo que nos va a dar la información verídica de cómo tratar a un paciente es lo que hay detrás. ¿Qué determina nuestra conducta alimentaria? Miren, en esta imagen lo pueden ver clarísimo, ¿no? Siempre creemos que lo que comemos y lo que gastamos va a definir lo que tenemos que comer o el objetivo que queremos lograr. Pero tenemos dos partes muy importantes. Tenemos unos factores internos que vienen desde nosotros desde chiquitos. ¿Qué he aprendido a lo largo de mi vida? ¿En qué contexto estoy comiendo? ¿No? ¿Qué estímulos percibo a la hora de comer? También tenemos la parte de los factores externos, ¿no? Que a la hora de comer siempre tenemos la parte social. Ya se me va el aire con esto, ¿eh? Tenemos la parte social, la parte del clima, ¿no? Cómo influye en nuestra forma de alimentarnos. Ayer que estaba helado, te levantas con ganas de un café, un panecito. Y hoy que está el sol, bueno, no sé, algo más frío, ¿no? La disponibilidad de alimentos que tenemos y también nuestra economía. Cuando analizamos al paciente, tenemos que analizar todo este contexto, porque depende de esto el tratamiento que le demos, la forma de tratarlo en consulta y las recomendaciones que se le van a dar. Por eso la importancia de que el plan de alimentación sea individual, sea personalizado y sea adaptado al estilo de vida de cada persona. En esta imagen les resumo un poquito cómo pasamos del deseo de comer al acto de comer, ¿no? Entonces tenemos muchos factores, tenemos la parte psicológica, la parte biológica y la parte sociocultural que nos activan esa motivación para comer, ¿no? Híjole, ya son casi las, no sé ni qué hora sean, no, ya es la 1, esta hora siempre nos empieza a dar hambre, ¿no? Entonces empiezan todos los factores biológicos a mandar señales, ok, llega el deseo de comer. Pero del deseo de comer al acto de comer y a la elección de alimentos, pasamos por lo que les platiqué en el iceberg, por todas estas decisiones. No es nada más, quiero el pastel, me lo como. Es, quiero el pastel, pero paso por un montón de pensamientos para llegar al acto de comer. Quiero mencionar que es muy importante. Muchísimas veces va a llegar el paciente a consulta con el objetivo físico, ¿no? La mayoría de las veces. Si nosotros vemos que su objetivo físico está por encima de su salud mental o de su bienestar emocional, ahí tenemos que meter el freno. O sea, tenemos que estar súper pilas identificando esos focos rojos. Una no va por encima de la otra y es nuestra responsabilidad manejarlo así, en la consulta y en la vida también. Aquí podemos ver unos escenarios muy comunes que, platicando con María y con Dani, dijimos, ¿qué es lo más común que vemos en consulta? Y fueron estos tres. Como les digo, en lugar de quiero el pastel, me lo como, aquí hay quiero el pastel porque se me antoja, pues sí, me lo como, ¿no? Pero la realidad es que no es así. Es quiero el pastel y cuando se involucra la mente, pasamos por una serie de ecuaciones y de condiciones que definen el si sí me lo voy a comer o no me lo voy a comer. Otra súper común, que seguramente la conocen, ¿no? De lunes a jueves, mi plan perfecto, hasta extra perfecto. Pero como tuve una semana de portarme súper bien, entonces viernes, sábado y domingo, pues todo lo que me restringí, ¿no? O como estoy muy estresada, me lo merezco. O como tuve semana de exámenes, ya, es lo que voy a hacer. Y por último, que nos parece muy importante,
es lo que yo quiero comer. ¿Qué es? Es ese pastel de chocolate. Pero como es martes y no me lo debo de comer, todo lo que pasa por mi mente o todo lo que me como para no comerme ese pastel, pero el cuerpo me lo va a seguir pidiendo. Entonces, ¿qué es lo que acaba pasando? Pues que me acabo comiendo todo esto y el pastel. ¿Sale? Entonces, esta es nada más como la introducción a lo que les van a platicar María y Dani de cómo llegamos a una dieta extremadamente restrictiva. Si ustedes se meten a buscar en internet, no hay definición de una fuente confiable de una dieta extremadamente restrictiva. De TCAs, claro, la definición de anorexia, la definición de bulimia, la definición de trastorno por atracón, pero de dieta extremadamente restrictiva no hay una definición como tal. Entonces, nosotros la definimos como un comportamiento en el cual se reduce o limita excesivamente la ingesta de alimentos con el objetivo de lograr ya sea un cambio físico o seguir una corriente. Y casi siempre se ve afectada nuestra salud mental en este proceso. Súper importante mencionar también que la restricción no se debe solamente a que hay restricción de alimentos. En muchos casos podemos ver una restricción mental o una restricción en donde no se permita ser quien soy o se me restrinja a ser. Para que estén pilas. Y los efectos, o algunos de los efectos que podemos encontrar dentro de esta restricción severa, es que va a haber un aumento por parte de la persona en todas las señales de comidas sensorialmente atractivas. Antes la dona, que pues estaba la dona, ¿no? La veías y te pasaba seguido. Ahorita se va a ver así como la dona, casi con el halo de luz alrededor, y la vas a ver como en un mundo dimensional de antojo, ¿no? Siempre se ve evidenciado en el comportamiento de la persona, en la atención y en su memoria. Es decir, estamos pensando en comida todo el tiempo, ¿va? Y lo que va a potenciar esta adicción es el tener el alimento y quitarlo. Ese sube y baja es lo que más va a alimentar esta restricción. Entonces se lo voy a pasar a Dani desde Berlín para que continúe con... Ay, esperen. Escuchar bien. ¿Sí me escuchan? Ya. Súper, excelente. Entonces, bueno, como vimos, estas dietas extremadamente restrictivas, sobre todo aquellas que son sin supervisión de un profesional de la salud. Ah, ya las puedo ver, buenísimo, excelente, hola a todos. Van a tener diferentes consecuencias, ¿no? Y en la parte mental o en la parte de comportamiento, para empezar, son muy difíciles de sostener a largo plazo, ¿no? Son poco sostenibles. Y algo que puede pasar es que pueden promover este pensamiento dicotómico. Es bueno, es malo, está permitido, está prohibido, es blanco, es negro, y como todos sabemos, en nutrición no hay tal cosa como blanco y negro, hay una escala de grises. Entonces, también algo que es importante es que el tener una dieta demasiado restrictiva, demasiado rígida, puede hacer que nosotros nos empecemos a desconectar de nuestras señales corporales. Y ya acabamos sin saber cómo se siente tener hambre, cómo se siente tener saciedad. Solamente nos alimentamos de acuerdo a lo que viene en esta dieta en la que nos prohíben y nos permiten alimentos. Ahora, en la parte física, esos ejemplos que les pusimos aquí son una pequeña parte de todas las consecuencias físicas que podría tener una dieta extremadamente restrictiva, ¿no? Y el primero de ellos es un riesgo a tener deficiencias nutrimentales, que va a estar relacionado con que te empieces a sentir muy bajo de energía, que empieces a sentirte más irritable, que empieces a tener problemas gastrointestinales, en mujeres que pierdan la menstruación, en mujeres deportistas puede aparecer un síndrome que se llama REDS, que es la deficiencia energética relativa. Antes se conocía como triada del atleta, seguramente lo han escuchado por ahí, pero que también esto puede tener un impacto en su salud hormonal y en su salud ósea. Y hay un tercer factor que a veces se nos olvida, pero que también es súper, súper importante. Nosotras cuando estudiamos, me acuerdo perfecto, en el primer semestre, tenemos, no sé si sigue en el plan de estudios actual, pero nosotros tenemos una materia que se llama alimentación y cultura. Y en esta materia aprendimos que los alimentos no solamente sirven para darte energía, no solamente sirven para nutrirte. La alimentación y los alimentos tienen un valor y
un lugar en la sociedad, en nuestra cultura. Son una forma de conectar con otras personas, de vivir nuevas experiencias. Entonces, cuando una persona está en una dieta súper restrictiva, ¿qué puede pasar? Que empieza a aislarse y empieza a perderse experiencias porque o le da culpa de que va a romper esta dieta o le da miedo no saber qué comer, no saber qué elegir, ¿no? Y esto también impacta en su tolerancia a la incertidumbre. Y algo clave, 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 cuando nosotros estamos tratando o trabajando con un paciente, con un cliente, es poderle enseñar y que entienda que la flexibilidad es un componente básico. Al final la vida pues está llena de incertidumbre, ¿no? Y hace unos años el COVID nos puso el gran ejemplo. Entonces es importante entender que cuando estamos intentando mejorar nuestros hábitos, nuestra alimentación, no hay manera de que lo podamos hacer a la perfección. Se nos van a cruzar problemas, van a haber experiencias que nos van a cambiar un poco la dinámica y la perspectiva y ni modo, vamos a tener que aprender a ser flexibles. Siguiente, por favor. Entonces, si estas dietas extremadamente restrictivas no suenan como una buena solución, ¿de qué otra manera podemos nosotros ayudarle a las personas a mejorar su alimentación, a mejorar su salud y a las personas que decidan también buscar el control de su peso, cómo lo pueden hacer de una forma más flexible? Y la evidencia reciente nos enseña que un enfoque que sobre todo tiene un impacto a nivel de adherencia, que les ayuda a adherirse de forma más sostenible, es el enfoque centrado en la persona, no tanto en el peso, ¿no? Y para eso, como Andrea ya les explicó, toma mucho en cuenta el contexto de alguien. ¿Qué le gusta a esa persona? ¿Cómo es su estilo de vida? ¿Cómo es su día a día? ¿Qué hace? ¿En qué trabaja? ¿Cuánto tiempo libre tiene? ¿No? Entonces, de esta forma, el enfocarnos en la persona, en enfocarnos en su contexto, nos podemos permitir ofrecerle un tratamiento que no solamente sea nutricionalmente adecuado, sino que también sea seguro para esa persona y que pueda ser culturalmente aceptable y accesible. Un error que también se comete mucho en el enfoque tradicional o en el enfoque centrado en el peso es que se usa la insatisfacción corporal como motivación para perder peso, ¿no? Si quieres tener este cuerpo, entonces tienes que comer saludable. Si no quieres seguir teniendo este cuerpo, entonces tienes que hacer ejercicio, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que este tipo de motivación promueve una imagen corporal negativa que impacta directamente en la autoestima de la persona. Entonces, sí, a lo mejor probablemente en la parte física, en la parte bioquímica, esté teniendo progreso, pero ¿qué pasa con su salud mental? ¿Realmente le estamos ayudando a esta persona? Entonces, intentemos no usar la insatisfacción corporal como motivación, ¿no? Al contrario, intentemos promover una imagen corporal positiva, fomentar la autoestima para que todo sea un círculo virtuoso y podamos tener salud integral, ¿no? Y lo mismo con el ejercicio, normalizar la actividad física, que no sea algo que se tiene que hacer por salud o por perder peso. Normalizarlo para que se disfrute, para que podamos ver otros beneficios, que sea una acción para el bienestar. Y por último, en todos los tratamientos de nutrición, algo súper, súper clave va a ser la parte de la educación, ¿no? Aunque tengamos el mejor plan perfectamente redactado, perfectamente calculado, súper flexible, si no hablamos con nuestros pacientes, con las personas con las que trabajamos, de hábitos, de comportamientos, les compartimos y les enseñamos cómo funciona el cuerpo, qué beneficios tiene, sin esta parte de la educación, muy difícilmente podemos lograr cambios a largo plazo. Y algo importante es que tanto la obesidad como el estigma de peso y los trastornos de la conducta alimentaria no son mutuamente excluyentes. No es uno y no es otro. Los tres, la obesidad, el estigma de peso y los trastornos de la conducta alimentaria, comparten factores de riesgo. Entonces, no podemos concentrar toda nuestra atención en tratar la obesidad e ignorar que existe el estigma de peso e ignorar que los trastornos de la conducta alimentaria van en la alza, ¿no? Es posible intentar y hacer el mejor esfuerzo para tratar la obesidad, pero también identificando y reconociendo que el estigma de peso existe
que es injusto, que es perjudicial para la salud y el bienestar de las personas, y que también podemos prevenir los trastornos de la conducta alimentaria y proteger a las personas con las que trabajamos de caer en desórdenes alimenticios o en conductas desordenadas con la alimentación. Y ahora María les va a platicar un poquito más sobre los trastornos alimentarios. Gracias, Dan. Creo que no podemos hablar de los efectos de las dietas súper restrictivas sin hablar de los trastornos de la conducta alimentaria, porque definitivamente ese es el problema más grande que puede derivar este tipo de dietas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para eso les quiero enseñar un par de estadísticas que a mi percepción son muy impresionantes y que no solo todo el mundo debería de conocer, pero las nutriólogas en particular deberíamos de saber estos datos. Entonces, lo primero es, los trastornos de la conducta alimentaria a nivel mundial se han duplicado en los últimos 18 años. El 81% de las niñas menores de 10 años de edad, estamos hablando de niñas que van en tercero de primaria, tienen miedo a estar gordas. Este dato, pónganle mucha atención. Menos del 6% de las personas con un TCA están diagnosticadas con bajo peso. ¿Qué significa este dato en particular? Que ni siquiera 1 de cada 10 pacientes con TCA va a tener un IMC abajo de 18. Y por último, y definitivamente la estadística más triste, es que cada 52 minutos muere una persona a causa de un trastorno de la conducta alimentaria. Ahora, además de estas estadísticas, nosotras quisimos complementar un poco y que ustedes se pudieran poner en los zapatos, porque nosotras, la mayoría somos nutriólogas, somos profesionales de la salud, sabemos que hacer este tipo de dietas probablemente no sea la mejor idea. Pero nosotras quisimos preguntarle a nuestros seguidores que de entrada, ¿cuántos más o menos habían hecho algún tipo de dieta bastante restrictiva? Y pusimos ejemplos, o sea, ¿cuántos de ustedes han hecho una dieta keto, una dieta paleo, que la dieta de los licuados? Y el 72% nos dijo que sí. Además de eso, pedimos un par de testimonios y que nos explicaran un poquito qué habían vivido o qué efectos había tenido el hacer este tipo de dietas. Y aquí pueden ver muchísimos testimonios que justo ejemplifican lo que estaba diciendo Andrea y Dani, ¿no? O sea, desde me sentía débil todo el día hasta dejé de ir a planes sociales por miedo de no poder controlar lo que iba a comer. Y obviamente el testimonio más fuerte, o los testimonios, porque eran varios, que más nos sacaron de onda era cuando nos ponían, acabé desarrollando un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, sabemos perfecto, o deberíamos de saber, que los trastornos de la conducta alimentaria se trabajan de forma multidisciplinaria, ¿no? O sea, no es nada más la tarea de la nutrióloga. O sea, en teoría debe ser la nutrióloga, el psicólogo, además de esto, un médico, y muchísimas veces el médico es un psiquiatra, o a veces se necesita además un médico internista. Pero la realidad es que el primer contacto, o en la mayoría de las veces, el primer contacto de la paciente que tiene o sufre o va a sufrir un trastorno de la conducta alimentaria somos nosotras las nutriólogas, aunque no se dediquen a esto, ¿va? ¿Están de acuerdo que sí? Una de las características principales de alguien que tiene un TCA es el miedo irracional a subir grasa corporal. ¿Con quién creen que van a ir primero? Pues con nosotras, ¿no? Van a ir con la nutrióloga. Entonces nosotras tenemos el deber, tenemos dos cosas importantes que tenemos que hacer. El primero es saber identificar factores de riesgo. O sea, saber identificar cuando una paciente, algo aquí me sonó y probablemente, no siempre, pero probablemente puede desarrollar un TCA. Y dos, si no sabemos cómo llevar un tratamiento de TCAs, referir. Que aquí quiero hacer un paréntesis. No tiene nada de malo referir como nutriólogas. Nosotras lo hemos hecho millones de veces. Me han llegado pacientes con problemas hepáticos que yo le digo, perdóname, pero de esto sí yo te mato. O sea, yo no sé nada. Entonces, no tengamos miedo a referir, ¿va? Entonces, ¿cuáles son estos focos rojos? Y hay muchísimos, pero bueno, estos son como los generales. El primero y muy evidente es que la imagen corporal rige su vida. O sea, alguien que se despierta en la mañana, se pesa más y entonces está feliz todo el día, ese es un foquito rojo.
pesa menos y está feliz todo el día, ese es un foco rojo. Pesa más y ya su día se arruinó, ok, ahí también hay algo, ¿va? O sea, que la imagen corporal rija tu vida. Esta necesidad de castigar, esto de, híjole, como ya me comí el panqué, entonces tengo que ayunar X horas, o tengo que quitarme X comida en la cena, o tengo que hacer mañana doble ejercicio. O sea, este rollo de querer castigar siempre el tema de comer. El tercero es perder el control con los alimentos. Va a haber veces que una paciente les va a decir, oye, a mí no me pongas, voy a inventar, a mí no me pongas pan, porque tú si me pones pan o tortilla, yo me puedo comer 8. O sea, este sentimiento de perder el control, también un foquito rojo. Una preocupación constante por la comida. Alguien que piensa todo el tiempo en la comida, incluso en momentos donde no debería de ser el foco la comida. O sea, algo muy común que pasa muchísimo es, tengo un viaje con mis amigas y en vez de estar súper feliz porque el viaje con mis amigas es, híjole, pero es que, ¿qué me voy a poner? Porque el bikini, porque qué dieta voy a hacer, porque ya me voy a ir de viaje. Cuando en realidad el foco debería ser, pues, divertirte con tus amigas, ¿no? Entonces, esta obsesión con el tema de la alimentación, sobre todo en contextos donde no vendría al caso, ¿va? Sentimiento de culpa de haber comido. Estos comportamientos también extraños al comer, cuando comen súper, súper lento o comen súper rápido. Una práctica de ejercicio de forma compulsiva y evidentemente conductas purgativas, ¿no? Que las conocemos perfecto. Uso de vómitos, la más común, pero también aquí no olvidemos uso de laxantes y el uso de ayunos extremadamente prolongados. Ahora, en temas del tratamiento nutricional, ¿alguien de aquí se quiere dedicar a TCAs? Ah, ok, sí, buenísimo. Entonces, bueno, a mí me gustaría embarrarles un poquito de lo que es el tratamiento nutricional, o sea, de lo que es ser una nutrióloga que se dedica a esto, porque creo que a veces cuando salimos de la carrera como que no sabemos bien a lo que nos vamos a enfrentar. Entonces, no siempre el tratamiento va a ser así como se los voy a decir, o sea, evidentemente el tratamiento nutricional en pacientes con TCA va a ser individualizado. Tú haces una evaluación de tu paciente y ves un poco qué es lo que necesita y a partir de eso armas cómo va a ser el tratamiento, pero sí más o menos estas son las bases. Entonces el tratamiento nutricional se divide en dos cosas. Uno es lo que le vas a dar en su plan de alimentación, su menú, su papelito, por así decirlo, ¿ok? Y el otro es el tema de educación en nutrición, que es lo que vas a hacer en consulta, o sea, lo que vas a platicar en tu 30 minutos, 40 minutos que vas a dar tu sesión. En temas de plan de alimentación, vamos a ir por fases. ¿Por qué? Porque lo ideal en un mundo utópico, lo ideal es que llegara una paciente con TCA y tú le dijeras, no pasa nada, cómete el panqué, no pasa nada. Y es más, escucha tu cuerpo, cuando tengas hambre, come, y cuando no tengas hambre, para. Pero la realidad es que son pacientes que les cuesta muchísimo trabajo. Por eso lo vamos haciendo como por fases, ¿va? Entonces, lo primero es que vamos a aumentar la cantidad de comida. Esto va a ser, en temas de plan de alimentación, con un plan estructurado. ¿Por qué? Porque son pacientes que hoy no saben lo que se siente tener hambre, hoy no saben lo que se siente tener saciedad. Entonces, el tener una estructura les ayuda muchísimo. Y normalmente este aumento de cantidad de comida lo hacemos para evitar una desnutrición o para sacarla de una desnutrición, ¿no? O sea, cualquiera de esas dos. Y lo ideal, para que se apeguen al plan, es empezar con los alimentos con los que se sienta segura la paciente, ¿no? O sea, no le vamos a poner luego panqués y demás porque no te lo va a cumplir. Sería lo ideal, obviamente estaría padrísimo, pero no te lo va a cumplir. Ejemplo, paciente llega y te dice que ella desayuna todos los días, voy a inventar, media taza de cereal All Bran con media taza de leche de almendras. Entonces lo que tú haces es, bueno, ahora vamos a desayunar una taza y media de All Bran con una taza de leche de almendras y media taza de fresas. Entonces le sigues manteniendo sus alimentos seguros de inicio para que haya una adherencia al plan, te lo cumpla y luego subamos esas calorías, ¿va? Conforme vayan pasando las consultas, lo ideal es ir mejorando la calidad, pero sobre todo la variedad de alimentos que consume. Que no siempre esté desayunando All Bran. O sea, le empiezas a enseñar equivalentes y le empiezas a enseñar, oye, ¿qué opinas de la avena? ¿Qué opinas de la quinoa? ¿Qué opinas de que en vez de fresas ahora metamos otro tipo de frutas? ¿No? Entonces le empezamos a dar un poco más de variedad. Obviamente aquí el plan ya es semiestructurado. O sea, ya puede ella, la paciente, empezar a hacer cambios. Después de eso viene la parte más bonita de todas, la verdad, que es la introducción de los alimentos a los que la paciente le tiene un poco de miedo, ¿no? Entonces imagínense que la paciente le tiene miedo al pan, pues ahí empezamos poco a poco a introducir el pan.
esta parte en particular, o sea, como que esta tercera fase, ahí el apoyo psicológico ayuda muchísimo. La comunicación nutrióloga-psicólogo es súper importante para saber cuándo tú puedes hacer estos cambios. Una vez que la paciente ya incluye todo tipo de alimentos, ya tiene una estructura, ya sabe un poco qué es comer de forma saludable, empezamos a meter el tema de escuchar sensaciones corporales. O sea, ya le empiezas a enseñar, oye, así se siente hambre, así se siente saciedad, haces diferentes ejercicios. Y por último, no siempre se logra, pero la mayoría de las veces sí, que es la introducción a una alimentación consciente, que es este tema de mindfulness. Se quita el plan por completo y la paciente puede comer como una persona normal, ¿va? Entonces, este es todo el tema de plan de alimentación. El otro trabajo que tenemos que hacer a la par es ya lo que tú platicas en consulta, o sea, lo que tú haces de educación en nutrición para convencer a tu paciente de que logre tu plan de alimentación. Esto de educación en nutrición que les voy a decir aplica para cualquier tipo de paciente. O sea, esto que les voy a decir no es nada más para pacientes con TCA. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente tiene muchos mitos y creencias que no son reales de la alimentación. Seguro han escuchado mamás, tías, amigas que los carbohidratos engordan, las grasas son malas, el aguacate no sé qué, o sea, ya hay de todo. Entonces, esta parte de educación y nutrición lo pueden aplicar en cualquier tipo de pacientes. Pero, ¿qué es lo que hacemos? Primero, identificamos mitos y creencias. O sea, identificamos cuál es ese mito. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Los carbohidratos engordan, ¿no? Segundo, vamos a ayudarle a la paciente a cuestionar de dónde sacó este miedo. O sea, ¿quién se lo dijo? ¿Dónde lo vio? ¿De dónde viene esta información? Y normalmente, que esto es muy fuerte, vienen de muchas fuentes. O sea, no es que lo vio una vez en internet, no. Es que su amiga ya le dijo que los carbohidratos engordan. Además, en TikTok ya vio un TikTok de una niña que bajó 10 kilos sin carbohidratos. Y además, la tía también le dijo que los carbohidratos engordan. Entonces, tú lo que le dices es, oye, a ver, ¿de dónde sacaste esta información? Ok, de internet y mis amigas y mi familia. Ok, entonces, de entrada, ¿estas personas son profesionales de la salud? No, ok. Entonces, tenemos que cuestionar si esto es real. Y le empiezas a explicar, oye, a ver, los carbohidratos, ningún alimento por sí solo engorda, pero bueno, los carbohidratos en particular nos aportan energía. Además, los carbohidratos tienen fibra. Y un poco como que lo haces un poco personal, ¿no? Si a la paciente le cuesta trabajo ir al baño, le dices, y eso te puede ayudar a ir al baño. O si te dice, híjole, es que a mí me encanta hacer ejercicio, pues los carbohidratos te ayudan a tener energía. Y a la hora de educar en temas de nutrición, la paciente le puede dar un significado nuevo a ese mito y por ende poder cumplir el plan de forma muchísimo más sencilla. Tenemos muy poco tiempo, entonces estas preguntas frecuentes me las voy a saltar porque son así muy específicas, pero prometo que para la próxima se las contesto. Súper. Entonces, bueno, ya les explicamos un poquito qué es lo que pasa hoy en día, pero pensando un poco en el futuro, ¿qué podemos hacer como futuros nutriólogos, como individuos y como sociedad? Entonces, primero que nada, como nutriólogos, creo que el primer punto y el primer aprendizaje que les queremos compartir es el tema del trabajo propio, ¿no? Nosotros nos dedicamos a trabajar con personas y somos profesionales de la salud y cuidamos a otras personas. Entonces, ¿cómo vamos a cuidar a los demás si no sabemos cuidarnos a nosotros? Y no me refiero tanto a cuidar nuestra salud física, de hacer ejercicio, comer saludable, sino también echarnos un clavado a nuestra salud mental, a irnos conociendo, ir entendiendo mejor también nuestras emociones, ir aprendiendo a manejar nuestras emociones de la forma adecuada, porque al momento de nosotros entendernos un poquito mejor y de trabajar en nosotros, también podemos entender mucho mejor a nuestros pacientes y a las personas con las que trabajamos. El segundo punto es ser honesto contigo. No está mal no ser experto en todo. Nadie, absolutamente nadie sabe de absolutamente todo. Y como les dijo María, referir es algo que no solamente le ayuda a la paciente a tener un mejor tratamiento, sino también a ti, ¿no? Creo que a lo mejor en nutrición puede haber un poco de presión por saber todo de todos los temas, ¿no? Y de estar actualizado de todos los temas. Pero incluso en medicina hay especialidades. Tú no vas al ginecólogo porque tienes una infección intestinal. Entonces, también en nutrición, cada persona, o cada nutriólogo, cada profesional tiene su especialidad y está bien no ser experto en absolutamente todo. Otro punto importante es que, claro que parte de nuestros objetivos como profesionales de la salud, como nutriólogos, es, claro,
ayudarle a las personas, a mejorar su alimentación, a tener una mejor calidad de vida, pero también tenemos una responsabilidad muy bonita, que es que podemos ayudar a proteger a las personas de factores que puedan predisponerlos a caer en dietas extremas o desarrollar conductas desordenadas, ¿no? Ya les platicó un poco María sobre esto. Ya la información está en cualquier lado, directamente ya te llega algún mito de nutrición. Entonces, parte de nuestra labor, parte de nuestra chamba también puede ser proteger a estas personas, resolver mitos. Otro punto importante, y este aprendizaje también fue como un cubetazo de agua fría y nos causó en algunos años un poco de crisis existencial y profesional, pero es el tema de estar abierto a evolucionar, ¿no? Claro que nuestra práctica debe ser basada en evidencia científica, pero tenemos que entender que la nutrición es una ciencia que va evolucionando. Y así como la nutrición va evolucionando y esta ciencia va evolucionando, nosotros también, ¿no? Y a lo mejor lo que sabemos hoy, mañana va a ser algo completamente distinto y pasado mañana va a ser algo completamente distinto. Entonces, no pasa nada. Es parte de nuestro proceso como profesionales, es parte de nuestro crecimiento y necesitamos estar abiertos a aprender nuevas cosas, a desaprender, a cambiar nuestra forma de trabajar, pero eso es justo lo que nos va haciendo ser mejores profesionales. El siguiente punto es lo que ya les había mencionado antes, del enfoque centrado en el paciente, tomar en cuenta siempre el contexto. María les platicó un poco dependiendo de los trastornos alimentarios y los casos, a lo mejor un plan de alimentación estructurado va a ser el mejor tratamiento y a lo mejor en otros casos no va a ser lo más ideal, ¿no? Entonces siempre tomar en cuenta este contexto. Otro punto es que somos profesionales de la salud, no del peso. Creo que hace unas horas tuvieron una ponencia con las nutrinetas y esta frase la dijo Sabi Camacho. Yo me acuerdo que hace unos años tomé un curso de Sabi Camacho, me encantó, es una gran profesional, pero algo que se me quedó muy clavado en la mente fue esta frase, ¿no? El peso es uno de muchos aspectos de la salud, pero no va a ser el único y no va a ser lo que va a definir la salud de una persona. Entonces, nosotros como profesionales no se nos puede olvidar que cuidamos la salud de nuestros pacientes, no cuidamos su peso. Y por último, también me gustaría recalcar que se puede y es posible promover hábitos saludables sin caer en el estigma ni promover una imagen corporal negativa, ¿no? Se puede promover hábitos saludables con compasión, entendiendo a la persona y también ayudándole a que tenga una imagen corporal positiva y que pueda no solamente ganar salud física, sino que también pueda cuidar su salud mental y tenga ese balance y esa flexibilidad. Y bueno, hace ratito, antes de empezar la plática, me encontré a muchísimas pacientes mías que están estudiando nutrición y muchas me han platicado que están un poco agobiadas de cómo dar consulta y bueno, aquí les quisimos poner unos testimonios de gente que ha ido con diferentes, no nada más con nosotras, con diferentes nutriólogas que justo están centradas en el contexto del paciente, no nada más en su peso, y nos platicaron de sus testimonios y como pueden ver son padrísimos. A la gente sí le gusta ir al nutriólogo, ustedes sí pueden cambiar vidas, no tienen por qué estar agobiadísimos, entiendo perfecto por qué lo están, pero créanme que ustedes si enfocan su consulta en evidencia científica y en una consulta basada en el balance, pueden genuinamente tener una experiencia padrísima, tanto ustedes como sus pacientes. Este es un testimonio de una paciente nuestra y pues bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? Hola, yo tengo una duda y tiene que ver con el tema que presentó María. Cuando tienes pacientes que viven con diabetes y también tienen un TCA y metes esta introducción de los fear foods, ¿ahí cómo le haces? Porque realmente si tu paciente le tiene miedo al pastel o a los alimentos dulces, sí van a tener un impacto en sus niveles de glucosa en sangre. Entonces, ¿ahí cómo lo manejarías para que no afecte su salud o su control de glucosa, pero también le ayudes a que
tenga una buena relación con la comida. Sí, definitivamente hay casos que son muchísimo más complejos como ese y muchos más, ¿no? Hay muchas como comorbilidades que se pueden juntar en el tema de TCAs, pero lo que yo haría es decirle literal la verdad. O sea, digo, hablando de una diabetes tipo 1, esto es genético, 1, no es tu culpa, 2, en tu caso en particular hay un tema genético y por ende se tienen que cuidar más los carbohidratos, pero eso no significa que nunca más los vas a poder consumir, sino que hay una forma correcta de hacerlo, ¿no? Combinando ciertos alimentos en ciertas porciones, pero sería 100% honesta. Entre más honestas y claras seamos con los pacientes, sobre todo que tienen un TCA, más confianza nos van a tener y más fácil va a ser poder cambiar todos estos mitos que platicamos. Gracias. De nada. ¿Alguien más? Bueno, muchísimas. Ya.